Muy buenas a todos, hoy aprendemos Fusion en unos pocos minutos. Abajo en la descripción os voy a dejar el enlace para que lo podáis descargar. Fusion ofrece versión gratuita y versión de pago. La versión gratuita nos va a permitir crear nuestros proyectos tranquilamente, pero con la única limitación de que no tenemos que tenerlos en editable. Es decir, cuando hayamos terminado un proyecto lo ponemos en modo lectura y listo. Nos va a permitir tener 10 en modo editable y todos los que queramos en modo lectura. Tan fácil como pasarlo a modo solo lectura haciendo clic aquí y decirlo convertir en modo lectura. En unos segundos habrá cambiado. Como veis, en la parte superior tenemos aquí un montón de herramientas, pero tan solo con dominar unas cuantas podemos hacer muchas cosas. Para movernos por Fusion, con la rueda del ratón hacemos zoom, con la rueda del ratón clic hacemos paneo y con Shift y la rueda del ratón presionada rotamos. La forma de trabajar en Fusion es muy sencilla. Empezamos con un boceto en 2D y luego lo vamos extruyendo y luego podemos modelarlo. Vamos a empezar con bocetos, que sería el primer icono que tenemos aquí, también llamado Sketch. Y aquí ahora mismo me está pidiendo en qué plano quiero comenzar. Voy a empezar en el plano de abajo. Vamos a hacer una mesa muy sencilla. Una vez que entramos en el boceto, aquí se nos cambian todas las herramientas que ya teníamos antes. Y utilizando las herramientas principales podemos hacer muchísimas cosas. Vamos a hacer una mesa muy sencillita, así que voy a coger el rectángulo de 2 puntos. Este rectángulo, al pulsarlo, como veis, el icono se me ha transformado y aquí también tengo una serie de ajustes que puedo modificar este tipo de rectángulo. Puedo hacer aquí un rectángulo con 2 puntos, 1 y 2, o bien con un punto central. Por ejemplo, desde aquí hago clic y extiendo. Ahora a escape liberaría la herramienta que tengo seleccionada y si quiero, estos que tengo aquí, puedo eliminarlos seleccionando las líneas. Con doble clic, con un solo clic selecciono solamente una línea y con doble clic selecciono todo. Ahí tendría ya este cuadrado. Ahora voy a hacer los cuadrados de las patas. Aquí, aquí, aquí por ejemplo y aquí también. De momento no vamos a entrar en detalle en estas herramientas que se nos desvelan aquí, pero ya tendríamos nuestro boceto preparado. Como veis, he hecho un cuadrado grande y 4 pequeñitos. Doy a terminar boceto y aquí ya tendría mi dibujo hecho. Ahora voy a crear lo primero las patas. Así que para ello, estos son los cuadraditos de las patas. Con Shift voy seleccionando de uno en uno, ahí y ahí, con cuidado de no seleccionar esta marquita, y le damos a extruir. Le voy a dar, por ejemplo, 40 milímetros de altura. Bien, ahora nuestro boceto nos ha desaparecido y esto es porque aquí tenemos una serie de jerarquías, las cuales esconden los cuerpos, que serían estos de aquí. Aquí tenemos los cuerpos, como veis, 4 patas. ¿Vale? Aquí los tenemos. Y los bocetos. En Fusion, cuando extruimos nuestro boceto, nos lo oculta directamente para darnos más comodidad. Pero puedo darle a este ojito de aquí y volver a verlo de nuevo. Bien, ahora vamos a coger y hacer el tablero superior. Entonces puedo coger y extruir igual que he hecho con las patas. Entro a la herramienta de extrusión y lo puedo extruir. Pero como veis aquí, yo quiero que me extruya aquí arriba. No quiero que me haga todo este grosor aquí abajo. Así que aquí tenemos una serie de herramientas. Esto lo voy a dejar en 0 de momento. Aquí tenemos una serie de herramientas, las cuales yo puedo coger y decirle que inicie, en vez del plano del perfil, que es este de aquí abajo, puedo decirle que inicie desde un objeto. Y ahora me dice desde qué objeto quiero que inicie. Pues quiero que inicies tomando en cuenta este boceto desde esta pata superior. Y veis, ya se me ha desplazado. Y ahora quiero darle, por ejemplo, pues 5 milímetros. Le doy a aceptar y ya tendría mi mesa. Pero pasa una cosa, esta mesa tiene estos cuadrados aquí feos que no me gustan y esto es porque hemos seleccionado solamente esta parte de aquí sin seleccionar esta otra, por lo tanto me ha dejado esos agujeros. Pues bien, una de las cosas más chulas que tiene Fusion que se comporta como una línea de tiempo que la tenemos aquí en la parte inferior. Entonces todas las herramientas que hemos ido utilizando y todas las maniobras que hemos ido realizando, todas guardan un historial. Entonces, como esta es la última extrusión que yo he hecho, puedo darle a doble clic y editarla. Entonces para ello pues voy a seleccionar con Shift, selecciono estos cuadraditos de aquí que se me habían quedado, puedo darle zoom ahí con Shift y le doy a aceptar. Y como vemos ya se han cerrado esos agujeros. Ahora bien, estas patas pues cada una de ellas tiene una medida distinta. Con esta herramienta de aquí puedo medir, puedo seleccionar esta línea de aquí y con Shift selecciono esta otra y me dice que tiene 8,65 milímetros y aquí con este caracolito lo reseteo y me voy a la otra de aquí y aquí pues tengo 6,77 y esto es un poco caos. Como ya os decía, Fusion trabaja como si fuera una línea de tiempo, así que vamos a retroceder al pasado y vamos a modificarlo. Voy a cerrar esto para cerrar la herramienta de medición y ahora hago doble clic en el boceto que había abierto antes
Entonces lo que tengo que hacer ahora es darle medidas a estos cuadraditos. Para darle medidas, pues con esta herramienta de cota de boceto o también pulsando el atajo tecla D puedo hacerlo. Entonces pulso la tecla D y digo que esto de aquí tenga 8, por ejemplo. Esto de aquí que tenga 8 también. Y aquí quiero que tengas una distancia de 4 con respecto al borde. Y aquí quiero que tengas también una distancia de 4. Y ya tengo acotada esta pata, que ahora mismo tiene 8 por 8 y una separación de 4 tanto en el borde superior como en el borde lateral. Ahora me desplazo a la siguiente y hago exactamente lo mismo. Aquí pongo 8, aquí pongo 8, aquí le pongo 4 y aquí 4. Perdón, aquí y selecciono esta de aquí. Ahora me desplazo a la siguiente. Le digo que quiero 8. Aquí 8 también. La distancia que quiero que tenga aquí es de 4. Y la distancia que quiero aquí es de 4 también. Ya solamente me quedaría esta otra pata. Aquí 4. Y aquí 4. Y ya tendría todo acotado. Ahora le doy a terminar boceto y fijaros, como hemos trabajado en el pasado, todo lo que hemos hecho en el futuro se ve repercutido. Ahora voy a medir estas patas y aquí tendríamos 8 milímetros. Voy a reiniciar. Ahí. Aquí tengo 8 milímetros. Aquí tengo una separación del 4. Y como veis, con Fusion se trabaja con una precisión milimétrica. Vamos a complicarlo un poquito. Vamos a cerrar aquí y vamos a ocultar este boceto por el momento. Bien, ya hemos visto cómo trabajar un boceto desde el plano de abajo. Es decir, yo aquí he pulsado boceto y he empezado a trabajar desde aquí. Pero que sepáis que también puedo empezar a trabajar, por ejemplo, desde este lateral. Aquí, por ejemplo, en esta mesa, pues quiero hacerle una hendidura. Entonces puedo coger y hacerle aquí con el cuadrado. Hago aquí mi boceto de cómo quiero que sea mi hendidura. Lo puedo complicar todo lo que yo quiera. Y hacer aquí, por ejemplo, pues yo qué sé. Esto así. Y esto otro así. Ahí lo tengo. Doy a escape para finalizar con esta herramienta. Esto lo puedo desplazar un poquito ahí, por ejemplo. Incluso puedo acotar también, ¿vale? Puedo poner medidas, pero bueno, no lo voy a complicar ahora. Termino boceto y ahora le digo pues que quiero que tenga esta hendidura. Así, por ejemplo. Digo extruir y cuando extruyo yo puedo crear o puedo eliminar. ¿Fijáis? Esta forma me está haciendo esa eliminación de material en este objeto. Ahora le doy a aceptar y ya lo tendría ahí hecho esta forma tan peculiar. Luego, además de trabajar con bocetos, también podemos trabajar directamente con los cuerpos. Por ejemplo, si yo estas patas las quisiera redondeadas, pues como tengo unas patas de 8 milímetros, puedo coger el borde y redondearlo. Entonces, para ello puedo utilizar esta herramienta de empalme. Aquí hago clic y como la pata tiene 8, pues pongo 8 entre 2. Y ahí ya me está haciendo un redondeo. Ahora con control pulso las demás y cuando suelto me va haciendo ese redondeo. Y con control selecciono esta última y ya tengo esta pata hecha redondeada. Aquí igual puedo seleccionar con control cada una de las líneas. Ahí, y este de aquí también. Fijaros, también puedo seleccionar también a través. Si os fijáis, cuando pasamos el ratón así, nos deja seleccionarla, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y sigo pulsando control. Y ahí lo tengo. Con la herramienta de empalme. Como veis, todas estas herramientas me la he ido almacenando aquí. Y yo puedo crear aquí otro conjunto y indicarle este, por ejemplo, y que sea de 2 milímetros. Este redondeo. Aquí con control otra vez. Estoy trabajando en este que es el que tengo seleccionado ahora. Ahí lo tenemos. Y como veis, se me ha creado la herramienta aquí de empalme, que es la que estoy haciendo ahora. Si doy doble clic, puedo coger y editarlos. Por ejemplo, aquí puedo ponerle 2,5, ponerle un poco más y ahí lo tendría.
Otra cosa que puedo añadir a la mesa, por ejemplo, es un agujero aquí pues para pasar los cables del ordenador. Así que voy de nuevo a la herramienta boceto, selecciono la parte superior de mi mesa y establezco un círculo aquí, por ejemplo, y aquí le podemos dar una medida de 7 milímetros, por ejemplo. La mesa es muy pequeñita, la estamos haciendo en miniatura, pero bueno, para poderlo ver mejor. Todo esto es escalable, en vez de 7 milímetros, pues podemos ponerle 700 milímetros o cosas así. Vale, ahora termino el boceto y se me queda el boceto aquí para poderlo seleccionar. Entonces le doy a extruir y le doy hacia abajo. Ahí. Y a aceptar. Y he hecho un agujero para pasar los cables del ordenador. Luego también puedo hacer aquí otro boceto de nuevo. Hago aquí otro agujero así, por ejemplo, de 10. Le doy a terminar y aquí extruyo hacia arriba porque quiero un bote para los bolígrafos, por ejemplo, de 10. Le doy a aceptar y ahí lo tengo. Y ahora voy a hacerlo hueco porque si no aquí obviamente no me va a entrar ningún bolígrafo. Así que para ello con la herramienta de vaciado selecciono esta cara de aquí y pongo por ejemplo 0,5. Ahí lo tenemos. Si pasamos el ratón por encima nos va a dar una previa de lo que puede hacer esa herramienta. Ahí lo podemos ver que nos haría un vaciado. Y ahora puedo hacer bonita esta parte de aquí haciendo un empalme y poniendo por ejemplo 2 milímetros o 1 milímetro. Como veis es muy fácil diseñar en Fusion partiendo de una base que sería el boceto y luego vamos extruyendo y añadiéndole cosas. ¿Queréis que modelemos alguna pieza en concreto? Dejadmelo en los comentarios y lo vemos.